bienvenidos a nuestro webinar de cómo ser chef a domicilio. Aquí estamos Rita y yo, que soy María. Somos cofundadoras de la escuela de Home Academy, que es la primera escuela especializada en organización y bienestar en el hogar, y queremos presentaros una formación presencial que va a comenzar en enero y que está pensada para formar a futuros chefs privados, chefs a domicilio. En este webinar queremos contaros, Rita y yo, sobre todo cuáles son los 3 principales secretos de un chef a domicilio. Así que vamos a empezar definiendo qué es un chef a domicilio, Rita. Claro. Vamos a contar cuáles son esos 3 secretos y después, si quieres, podemos hablar pues, de quién puede formarse como chef a domicilio, Perfecto. en qué consiste la formación que estamos ofreciendo desde The Home Academy y sobre todo qué salidas profesionales tiene este perfil profesional de chef privado o chef a domicilio. Así que vamos a empezar primero definiendo lo que es lo más interesante. Bueno, pues un chef a domicilio, un chef privado, es aquel que va a la casa y cocina en la casa. No es un catering, cocina en la casa de las personas que le van a encargar este servicio y puede hacerlo de manera puntual, para celebraciones o para una necesidad que tengan, o también, y ese es el fundamento de nuestra formación, de manera habitual. Periódicamente va a esta casa, este domicilio, y cocina para esta familia. Muy bien, Rita. Eso es. Esa sería la definición de en qué consiste ser chef a domicilio, chef privado. Y hay 3 claves o 3 aspectos muy importantes que debe cumplir un chef a domicilio. Vamos a contar un poquito cada uno de estos 3, también con la idea de que desde el otro lado, aquellas personas que estéis interesadas en trabajar en el ámbito de la cocina y estáis un poquito expectantes sobre qué es esta profesión, podáis ver si en vosotros resuena de alguna forma estas 3 cualidades principales de una chef o un chef a domicilio. Sí. Ese primer secreto, esa primera clave de ser un buen chef a domicilio, ¿cuál sería, Rita? Bueno, pues son 3 claves y las 3 son imprescindibles para ser un buen chef a domicilio. Más que para ser un buen chef, para ser el chef apropiado para un domicilio. Bueno, en The Home Academy siempre decimos que se tiene que tener un plan. Entonces sería la planificación. Un chef o una chef a domicilio tiene que ser muy planificado, tiene que hacer un plan, tiene que ver muy bien los procesos de qué va a necesitar para dar servicio a ese encargo, a esa familia o a esa persona, y tiene que responder siempre a un plan. ¿Y por qué tiene que responder a un plan? Primero porque no es como en restauración, que tú tienes una carta. Siendo un chef a domicilio, tú tienes que planear con tu cliente qué va a ser lo que se va a comer durante esa semana, durante ese evento o durante ese momento puntual, ¿no? Entonces la planificación es fundamental, o sea, es fundamental. Sin una buena planificación tú no te puedes organizar y tienes que ser, para que realmente puedas trabajar de manera particular, o sea, solo tú, tienes que tener una muy buena planificación para que de ahí salga una adecuada organización. Sí, dentro de esta planificación, como profesional, también hay un aspecto muy importante que es saber planificar los menús que se va a comer en esta casa para esos clientes, porque la idea es que este chef a domicilio, como decía Rita, acuda periódicamente a esas casas para elaborar ese menú semanal que se va a ir tomando, ¿no? Semana a semana. Sí, el fuerte de esta formación es que vamos a trabajar el cocinar por serie, el batch cooking, vamos. O sea, os lo vamos a enseñar a hacer también, a dar un servicio de un momento puntual y de una comida especial o de fiesta, pero donde queremos hacer mucho foco, porque es donde hemos detectado esta necesidad, es en resolver esos menús diarios de las personas, unos menús diarios que sean saludables. Entonces, claro, el plan no es solo tu plan de organización, etcétera, etcétera. El plan es que vas a planificar los menús
con estas familias, como te decía antes, pues semanal o quincenalmente. Entonces sí que te vamos a enseñar a hacer esa planificación con unos menús patrón, esa planificación con unos conocimientos. Te vamos a trabajar mucho la dietética, porque el servicio que se está demandando ahora principalmente es que este chef o esta chef tenga estos conocimientos básicos de dietética para poder de verdad armar bien un menú, ¿vale? Donde esté equilibrado o donde dé respuesta a las necesidades que pueda tener de una intolerancia, o ya no solo de una intolerancia, sino de un momento en el que quiere adelgazar, quiere tener músculo, o sea, quiere sacar músculo, u otras necesidades o no tan necesidades que pueda demandar nuestros clientes, ¿vale? Entonces, el tema de planificar es un básico y va tanto a nivel tuyo como profesional, porque vas a tener que hacer tu plan del día a día y con tus clientes, como de planificar estos menús. Entonces tenemos, Rita, que la primera clave o el primer aspecto que debe dominar una chef o un chef a domicilio es la planificación. ¿Cuál sería el segundo? Bueno, el segundo es uno muy bonito y para lo que de verdad se tiene que tener, porque esto no se aprende, el segundo no se aprende, el segundo se trae de casa. Este quiere ser la segunda clave es esa empatía, ese cuidado que uno tiene para con otras personas. ¿Y por qué digo que esto se tiene que traer de casa? Porque esto requiere una vinculación. Nosotras os vamos a enseñar, por supuesto, todos los protocolos, todas las maneras también según sean vuestros clientes por edad, etcétera, etcétera. Pero la cualidad de la empatía, de saber qué puede necesitar tu cliente o intuir cuál es verdaderamente su necesidad, esto es una cualidad que tenéis que traer de casa y que, bueno, aquí se os puede redondear, ordenar, dirigir, pero sí es una cualidad interna, es una cualidad al fin y al cabo de ayudar al otro. Esa sería clave para dar de verdad un buen servicio y tener de verdad clientela. Clientela que dure en el tiempo, y que también haga crecer tu negocio de forma orgánica, ¿no? Ya veremos un poco después cómo. Entonces tenemos planificación, calidad humana, y la tercera clave, ¿cuál sería para un chef? Pues la tercera clave, la palabra lo indica. Si eres cocinero, tienes que tener técnicas de cocina. La cocina son técnicas y las técnicas hay que aprenderlas. Y es así. Se aprende y se aprende porque te lo enseña un buen maestro y porque tú lo repites a lo largo de tu carrera profesional y lo repites de manera adecuada. Entonces la técnica es un básico como en cualquier oficio. El ser cocinero es un oficio y hay que tener técnica y hay que tener una buena técnica. ¿Cuál es la peculiaridad de esta formación? Que os vamos a enseñar esta técnica pero con la maquinaria, los electrodomésticos que se tienen normalmente en una casa, en un hogar, con lo cual sí va dirigida a ese momento de cocino en gas, pero puedo cocinar en vitrocerámica, el horno, frigorífico. ¿Con qué voy a contar con la casa o en la casa a la que voy a ir? Porque vas a trabajar con eso, por supuesto. Antes de que tú empieces el servicio en esa casa, cuando te contratan, pues tú ves de qué disponen y en función de esa disponibilidad de electrodomésticos tú puedes desarrollar unos menús y una técnica para esos menús u otra, pero vamos a trabajar siempre con maquinaria doméstica, ¿vale? Bueno, claro, y útiles, y los útiles adecuados, que eso también hay que hacer una revisión. Cuando te contratan para que tú cocines en su casa, hay que hacer una revisión de cuáles son los útiles que tienen, etcétera, etcétera. Vamos, que un chef a domicilio solamente lleva muchas ganas, sus cuchillos, un delantal y un delantal, con su marca. Esos serían los imprescindibles, la inversión que tendríais que hacer para empezar vuestra carrera como chef a domicilio.
Es muy interesante, Rita. Bueno, pues tenemos entonces que un chef a domicilio tiene que dominar la planificación, tiene que tener esta capacidad de humanizar ese trabajo, tener esa calidad humana y poder relacionarte de una manera cercana con esos clientes y entender bien lo que necesitan, y el dominio de las técnicas de cocina doméstica, lo que se hace en una casa. Exacto. Bueno, si tenéis estas tres cualidades importantísimas para tener éxito en este trabajo, pues evidentemente podéis ser grandes chefs a domicilio. Pero queremos aterrizar un poquito más este tema y ver qué tipo de personas podrían convertirse en estos profesionales. Bueno, para empezar, todas aquellas personas que son amantes de la cocina, que fluyen cocinando, que les gusta ayudar a las personas, pero que de ninguna manera quisieran ejercer esta profesión en el sector de la hostelería y la restauración, porque todos sabemos, bueno, pues todo el estrés que conlleva trabajar en el sector de la hostelería, ¿no? Pero sin embargo, sí querrían trabajar y ganarse la vida como cocineros o como cocineras. Así que esas serían las primeras personas que podrían estudiar para ser chefs a domicilio. También todas aquellas personas que ya tienen un negocio, por ejemplo, todas estas personas que son anfitriones de masías, casas, espacios vacacionales, de retiro, donde tienen que dar servicio de comida a esas personas que alquilan esos espacios o que están pasando temporadas en esos espacios. También es importante porque cubriríamos ahí una laguna muy interesante, y además en nuestro curso van a aprender economía doméstica, van a aprender cómo gestionar mejor esos recursos, esos ingredientes, cómo sacar el mayor partido, o sea que todo eso puede ser muy interesante. También personas que trabajan en el ámbito del hogar, de las casas de familia. Imaginaros estas empleadas o empleados de hogar que también se les exige tener conocimientos en cocina para cocinar para una familia. Perfectamente podrían formarse como chefs a domicilio y hacer un buen trabajo ahí. O incluso organizadoras profesionales que les encanta este ámbito de la alimentación y la cocina y quieren tener clientes a los que planificar sus menús y cocinarles una vez a la semana con el método de batch cooking. También podría ser, porque aquí, en esta profesión de chef a domicilio, hay mucho de organización, muchísimo. Y para terminar, también podría hacerlo cualquier particular que quiere profesionalizar o mejorar o hacer más eficaz la cocina de su propia casa. O sea que imaginaros el ámbito tan interesante y tan abierto que hay para formarse o para ser alumno de este curso que tenemos en The Home Academy de Chef a Domicilio. Pero llegados a este punto queremos también profundizar un poquito por qué pensamos que ser chef a domicilio es una profesión ya de presente, que es lo interesante, y cada vez va a ser más demandada en un futuro. ¿Por qué es así, Rita? Bueno, es sencillamente por la dinámica de la vida, por el estilo de vida que tenemos y también por los pocos conocimientos que se tiene a nivel familiar de llevar una cocina. Es así, eso es clave. Nosotras hemos estado, antes de lanzar esta formación, hemos estado haciendo un seguimiento de muchas personas de cómo se organizaban, lo que gastaban, cuando gastaban, tanto en sus hogares o si salían a comer a restaurantes, porque su necesidad era salir diariamente, y de aquí hemos sacado muchas conclusiones, ¿no? Entonces, claro, hay montones de circunstancias, por ejemplo, familias que tienen los niños pequeños, un par de niños y los dos pequeños y los dos trabajan. Bueno, pues ahí se puede hacer tanto como profesional de la cocina, que es alucinante. O sea, y estas parejas a las que hemos entrevistado nos contaban que efectivamente que ellos lo contratarían. Y nos decían que sí, que lo contratarían porque le hacíamos las cuentas. Le hacíamos las cuentas en números y luego las cuentas en salud. O sea, unos niños pequeños que necesitan comer de manera saludable, adaptada a su edad, evitando todo el tema de procesados, por ejemplo. O sea, a lo mejor los padres pasaban, iban, solucionaban de cualquier manera su comida, pero cuando le hablabas de ¿y tus niños qué? A ver, ¿cómo comen? Vamos a verlo, vamos a ver cómo podría hacerlo si viene un profesional de la cocina a cocinaros en casa. Entonces, ahí veíamos que rápidamente esta gente conectaba.
con las personas mayores, no mayorcísimas, sino simplemente mayores, pero que ya han estado trabajando toda su vida, no han estado vinculados a la cocina y ven que esto también es una solución para ellos. Luego, como os decíamos antes, todo el tema de intolerancias y alergias que hay ahora en alimentación. Que rara es la familia que no tiene una intolerancia a la lactosa, al gluten, etcétera, etcétera. Claro, veían también como una solución que la familia pudiera comer de todo, por decirlo de alguna manera, de todo lo que habitualmente come esa familia, pero sí que se pudiera trabajar de una manera más individual y más específica un menú con una dieta adaptada a esta intolerancia que tenía alguno de sus hijos. O sea que es verdad que en este momento ya empieza a ser chef a domicilio empieza a ser demandado, pero esta formación que nosotras trabajamos es otra mirada. O sea, no es un chef a domicilio puntual, vacacional, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es que te voy a resolver la comida de tu familia, es un profesional que te va a resolver la alimentación, no solo la comida, sino un tipo de alimentación sana, saludable, tal. Entonces, sí es una profesión de presente, por supuesto, porque lo hemos visto en todas estas entrevistas que hemos hecho, pero de futuro porque cada vez va a estar más demandada, por supuesto, porque además, os digo, los números nos lo llevan a nuestro terreno. Los números hablan y cuando tú le haces un estudio de lo que se gasta en restauración, de lo que se gasta en alimentación, de lo que tiene que tirar en alimentos, pues hay una reacción a positivo para esta profesión tan estupenda. Exactamente, Rita. Bueno, ¿y qué ventajas tendría formarse para ejercer esta profesión, Rita? ¿Qué tres cositas o qué dos cositas importantes tienen que quedarse las personas que están en este webinar con nosotras para que se decanten por formarse? Bueno, como tú apuntabas un poco al principio del webinar, una de ellas es que a muchas personas os encanta la cocina, y si no, no estaríais aquí. O sea, os encanta cocinar, disfrutáis haciéndolo y esa es una cualidad estupenda. Pero, y os lo puedo asegurar, hacemos consultorías en restauración, trabajamos en restauración todo lo que tiene que ver con el tema de la organización, imagen, etcétera, etcétera, pero no ese es el perfil del cocinero que buscamos. O sea, ese cocinero es un cocinero que acaba estresado, que no siempre está contento, que tiene demasiados jefes, que tiene una cualidad de que va a su ritmo, y en restauración tú no vas a tu ritmo, a ti te llevan al ritmo que vaya el equipo. O sea que ahí también tenéis que ver, ¿no? Que esta profesión es una cualidad para esas personas que viven la vida más tranquila, no viven la vida ahí queriendo una estrella Michelin, 2 o que salir en las reseñas de la guía no sé cuantitos, sino que esto es otra cosa, es otra cosa. Y luego que económicamente el estudio que hemos hecho, lo que podéis facturar al mes de verdad, el ideal y se puede conseguir es, por ejemplo, trabajar 3 días a la semana, 10 horas cada día, por ejemplo, lo digo como el ideal, trabajas 3 días a la semana, 10 horas y teniendo 6 clientes. Bueno, tu facturación ronda los 3.000 euros. Y eso es una realidad. Y eso es así, hemos hecho números. No es que digamos, uy, qué bien suena 3.000 euros. No, hemos hecho números y es así, ¿no? Entonces, bueno, económicamente es un buen sueldo. Por supuesto que si quieres trabajar menos días, pues sería menos sueldo, eso es así. Y si quieres trabajar más días y tienes más clientes, pues sería más sueldo, más facturación. Entonces, ¿qué es lo bueno que también hemos estado valorando?
Pues que imaginaros, en el mejor de los casos, tú entras como chef a domicilio en la casa de unas personas, de una pareja, por ejemplo, en un bloque. Y esta gente, esta pareja, está encantada. Pues es que se lo va a contar a su vecina de al lado y al que vive debajo o al que vive arriba. Y se va a generar ahí una comunicación muy interesante porque al fin y al cabo la comida fideliza. Y eso lo sabéis. O sea, tú cocinas bien y la gente te adora. Te adora y adora ir a tu casa, etcétera, etcétera. Porque o ayudas a tus amigos o a tus familiares en la cocina y todo es maravilloso, ¿no? Porque la comida crea vínculos y fideliza a nuestros clientes. Entonces, sí que vemos que hay mucha posibilidad de negocio y que no es tan difícil, porque comemos todos los días. Claro, es un negocio en el que puedes crecer orgánicamente, sin mayores esfuerzos, ¿no? Una vez que unos clientes están satisfechos, te van a llevar a otros, esos te llevarán a otros y así sucesivamente hasta que tú quieras cortar ahí la historia, ¿no? Realmente se trata de una profesión que puedes amoldar a tu estilo de vida, puedes modular el tiempo que vas a dedicar a esa profesión y también modular el tiempo libre que quieres para ti y sobre todo que vemos con muchísima claridad que es un negocio que puede crecer de una manera muy ágil y muy sostenible en el tiempo. Eso es fundamental. Bueno, Rita, pues vamos a presentar ya un poquito en qué consiste este curso. Es un curso presencial que damos en nuestra escuela. Como sabéis, nuestra escuela está al norte de Madrid, en Torrelodones, llevamos ya 10 años funcionando y este sería un curso presencial que va a empezar en enero de 2025 y acabará en abril y tendremos una convocatoria cada año, ¿de acuerdo? Cada mes de enero de cada año comenzará una nueva promoción de chefs a domicilio. ¿Qué es lo que van a poder aprender presencialmente en nuestra escuela? Muchas cosas, todo el recorrido que debe hacer un chef a domicilio. Por ejemplo, dietética y alimentación. Exactamente, ahí vamos a dar, es donde queremos que seáis realmente diferentes. Sencillamente, que es así. Esa va a ser una pauta muy interesante en esta formación. Nosotras, como base en The Home Academy, trabajamos siempre la cocina saludable. Es así, la cocina saludable. Y a esa cocina saludable sí que... una cocina saludable siempre con una disciplina de cocina mediterránea. Aunque sí que os vamos a hablar de otras disciplinas, como puede ser la macrobiótica o cualquier otra disciplina que nosotras consideramos que es saludable. Que no todas lo son, lo siento, pero no todas lo son. Entonces sí que hablaremos de esas disciplinas. No solo hablaremos, sino que profundizaremos mucho en esas disciplinas. Y luego vamos a trabajar la dietética. La dietética es esa armonía y ese equilibrio que se logra cuando haces un menú. Y en dietética, en todo lo que trabajemos de dietética, también vamos a trabajar todas esas intolerancias que hablábamos o todas esas alergias para que podáis tener conocimiento de cómo se hace un menú cuando te entra un celíaco como cliente o cuando te entra alguien que tiene otro tipo de intolerancia. ¿Qué pautas tenemos que seguir? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Qué fundamentos tiene cualquiera de estas intolerancias? ¿Hasta dónde se puede llegar o hasta dónde no? O sea, la dietética y la alimentación saludable como concepto los vamos a trabajar muchísimo. Prácticamente va a ser transversal a cualquier cosa que estemos dando o que estemos trabajando. Después, la técnica, como os hablábamos antes, un cocinero, por definición, tiene que saber técnica y trabajaremos todas las técnicas adaptadas a los electrodomésticos que tengáis, que se suelen tener en los domicilios. Luego veremos todo lo que tiene que ver con esos electrodomésticos, cuáles pueden ser realmente nuestros aliados, cómo le podemos sacar el mayor partido, cómo también, además de sacarle el mayor partido, vamos a gastar lo menos posible. Esto también va a ir transversal en toda la formación, o sea, la sostenibilidad, pero de verdad, no de postureo,
va a estar transversal también en todas las formas, en todos los encuentros que tengamos, en todas las clases, desde cómo la sostenibilidad va a ir desde cómo aprovechar la celga o el puerro desde la raíz a la punta, a cómo utilizar el horno de manera que le saquemos el mayor partido, incluso en cómo una vez apagado vamos, yo que sé, a secar ciertas verduras, o en el precalentamiento vamos a tener atemperando no sé qué. O sea, vamos a ir muy al detalle para que la economía sea un recurso también de venta a nuestros clientes. ¿Vale? Eso es muy interesante, Rita. Eso es muy interesante. ¿Qué más? También todo lo que es la parte técnica de cómo planificar menús. Bueno, claro, por supuesto. Como decía Rita antes, aprenderéis el método de batch cooking para cocinar en bloque o cocinar de una sola vez todo ese menú semanal, saber conservarlo adecuadamente y explicar muy bien a los clientes cómo regenerarlo saludablemente. Exactamente. También toda la parte de emplatado y presentación, porque claro, la belleza en el plato también alimenta. La belleza alimenta. Os puedo asegurar que aunque sea un cocido, ¿sabes? Que mira que es feo cuando lo tienes ahí en la olla, todo ahí metido, pero un cocido que se lo presentas o que se lo vas a envasar perfectamente, aquí la sopa, aquí los garbanzos, aquí el compango, todo esto que lleva, y cómo le puedes incluso decir a tu cliente, cómo lo puedes servir, mira qué bandeja más bonita tienes para servirlo. O sea, esa es la parte humana de la que siempre os hablamos, claro. Que es que al final el chef a domicilio es un alma, una almita, un alma maravillosa que llega y alimenta no solo el estómago, sino los sentidos, alimenta ese ánimo, alimenta esos sentidos. Entonces, el emplatado también vamos a trabajarlo. También como base de que tiene que intervenir en ese alimentar no solo el digestivo, sino también más cosas. Claro, también vais a ver temas de protocolo, cómo montar una mesa, cómo servir en una mesa, por si acaso tenéis que hacer ese servicio también, no solamente cocinar, ¿no? También es interesante. También os vamos a enseñar, evidentemente, cómo organizaros en la cocina, cómo hay que dejar esa cocina recogida, limpia, y que eso también sea vuestro sello de identidad cuando vais a un cliente, ¿no? A una casa. Y luego ya todo lo más relacionado con la profesión en sí, ¿no? Temas de seguridad, higiene en el trabajo, cómo gestionar tus clientes, cómo proyectarte profesionalmente y, en fin, cómo sacar este negocio por tu cuenta adelante con éxito. Así que bueno, esto es muy resumido, pero sería muy interesante, si queréis saber con mucho más detalle en qué consiste esta formación, que os hicierais con el programa de esta promoción que va a empezar en el mes de enero. Así que si queréis apuntaros, lo más interesante es que nos escribáis un email a info@thehomeacademy.com solicitando el programa del curso Chef a Domicilio, y nosotras os enviamos este programa con todos los detalles de fechas, horarios, contenidos, profesorado, precio del curso, en fin, todas esas preguntas que normalmente se tienen cuando alguien va a tomar la decisión de formarse como profesional de algo, ¿no? Así que bueno, un poco este es el programa que queremos plantearos, y no sé, Rita, si quieres cerrar de alguna manera este webinar. No, pues eso, que veáis, como hablábamos al principio, que esto es trabajar en los hogares, ¿vale? Que hay otra sensibilidad, pero que tenéis que ver si realmente sois capaces, os gustaría pues meteros en esta aventura, que os puedo asegurar que es preciosa. Y vamos, y se ayuda muchísimo a la gente, muchísimo. Muy bien, Rita, pues lo dicho, si necesitáis informaros con más detalle de este curso, podéis contactar con The Home Academy. En nuestra web vienen todos nuestros datos. Os recuerdo el teléfono de la escuela, 670 79 81 13. Ya sabéis que estamos en el norte de Madrid, en Torrelodones, y que estaremos muy